El Congreso de la República es una rama del poder público indispensable, fundamental para que se le pueda dar configuración al concepto de democracia. Sin Congreso y sin Poder Judicial no hay democracia. Esto es el primer punto que debe quedar claro para todas las personas. En segundo lugar, el Congreso está conformado por representantes y senadores que a su turno representan sectores de interés económico, político, territorial, étnico, etcétera. Y es en esa confluencia de discusión y de tensión de intereses de donde debe salir el humo blanco de las leyes que permiten que el país funcione como sociedad y que la economía del país funcione como economía y que la política del país funcione como democracia. A partir de esa claridad, debemos decir que lo que ocurre hoy y lo que ha ocurrido en esta cuarentena es que en tanto que la conformación del Congreso actual logra tener una mayoría gobiernista que no es indeseable por per se, pero que en esta coyuntura particular una mayoría de congresistas están apostando por rodear al gobierno, es decir, al Ejecutivo, pareciera ser que ha habido más el interés de esas mayorías gobiernistas por paralizar al Congreso que por dinamizar al Congreso. Y mi preocupación, la mía personal, frente a los congresistas que no son gobiernistas y que no están en oposición terca, pero sí en una oposición crítica, en una oposición discursiva y argumentada, es que quizás les ha faltado capacidad de reacción y se han dejado meter en la inercia de esa contención que el Ejecutivo le puso como freno de mano al funcionamiento del Congreso y del propio Poder Judicial. Pero si además notamos que mientras el Congreso ha estado encontrando el camino para poder seguir legislando y haciendo control político, el Ejecutivo lo encontró desde el primer día que declaró la cuarentena y al día siguiente ya tenía los primeros decretos de ley sobre la mesa. Uno sí no entiende por qué el Congreso se ha demorado tanto en presionar el control político. No logramos entender los colombianos que con toda la buena voluntad y con toda la acuciosidad que muchos congresistas han podido tener, no se ha logrado presionar aún a las propias mesas directivas del Congreso para que entren a actuar y para que defiendan el interés del ciudadano, el suyo y el mío, frente a un Estado hiperpresidencialista que más se parece, como decía alguien en estos días, una dictadura civil blanda que una democracia representativa. Y además, aunque ellos no son, los congresistas, representantes del Poder Judicial, lo que acaba de complicar la cosa es que el Poder Judicial no ha dicho mutis poleforo, no ha dicho esta boca es mía. Y llevamos 93 decretos y el Poder Judicial, la Corte Constitucional, todavía no nos ha dicho nada, pero seguramente mañana sí nos va a decir algo de Andrés Felipe Arias. Qué ironía que el país encuarentonado, donde nos están metiendo una cantidad de leyes y de medidas que estaban contenidas por el movimiento social del año anterior y concretamente por el paro del N21, y hoy han entrado con mantequilla a la economía y a la sociedad y han terminado favoreciendo a las EPS y han terminado favoreciendo a los bancos y han terminado favoreciendo a los fondos de pensiones y han terminado favoreciendo a las multinacionales extractivistas. Ahora falta que mañana nos acaben a Colpensiones y le entreguen todo en bandeja de plata a esos fondos. Entonces la gran pregunta que sí le volvemos a hacer a los congresistas, a los que están haciendo su trabajo y son bien intencionados y a los que están haciendo cosas impresentables es: ¿el Congreso es para legislar o es para denunciar? ¿El Congreso es para hacer control político y meter en cintura al Ejecutivo
o es simplemente para permanecer siendo parte de la galería que denuncia, pero que no puede actuar? Necesitamos un Congreso actuante. Y si toca que a los congresistas se les pongan trajes biológicos de bioseguridad, pues que con trajes de bioseguridad vayan presencialmente al Capitolio Nacional. Buenos días.